Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí al portal de Tosite Mascalitos. El día de hoy nos encontramos en Bominza, una comunidad muy lejana en donde voy a enseñar a hacer shampoo, jabones y, si nos da tiempo, pomadas. Así que acompáñenme a esta sesión de elaboración de productos y para que ustedes tengan la receta y también ustedes lo puedan de alguna manera realizar. Así que vamos por ahí. Normalmente, muchas veces cuando queremos enseñar, queremos que todos lleguen a nuestras instalaciones, a la escuela, al Calpulli, pero aquí no. Aquí necesitamos salir a las comunidades muy alejadas que no tienen el acceso a muchos de los saberes y que se vuelva a retomar. Así que hay que salir y para dar estos saberes. Por ejemplo, pues vamos a empezar aquí con la herbolaria. De alguna manera conocer la anatomía, enseñarles a hacer un herbolario para distinción de las plantas secas, frescas, tipos de plantas y sobre todo aquí utilizando las plantas que son propias de la zona, que son más utilizadas para sus remedios caseros y rescatar todas esas propiedades y darles un uso, aquí haciendo un herbario. Quiero mencionar que aquí es una zona otomí y normalmente el 80% de la lengua es otomí, así ciertamente. Y entonces pues realmente estamos aprendiendo mucho con ellas. Ya no se pudo, ya lo... Aquí, para seguir el proceso, hacer las famosas tinturas de cada una de las plantas de la zona para ser utilizada posteriormente, después de unos 30 días, colarlas para poder realizar lo que llamamos las microdosis. Este tipo de procedimientos que es muy benéfico para hacer, digamos, la materia prima para hacer el gel, porque es el vehículo, para hacer las microdosis, para hacer los ungüentos, sobre todo maceraciones para ponerse como cataplasmas en el cuerpo. Normalmente es como se utilizan. Aquí algunos de las herramientas que hemos utilizado para el desarrollo de estas elaboraciones de productos. Y como pueden ver, es una zona 100% rural, así que todo va a ser totalmente rústico, nuestra elaboración de todos los productos. Aquí, por ejemplo, no teníamos los medidores, así que agarramos las mamilas de los bebés y ahí están los mililitros para ponerle el texapón, para poderle realizar el shampoo y también para ponerle el sodio. Pues ahora sí que fue a ojo de buen cubero de ponerle la sal, que es el aglutinante, el que le va a dar el espesor para que le dé esa consistencia. Y ahí fue a ojo de buen cubero, se nos pasó, porque obviamente hay que tener las cucharitas. Ya les haré un video de cada uno de estos productos porque es difícil grabar y estar realizando el material. Entonces, ya después haré uno de cada uno, para que lo tengan ustedes aquí en el canal y cuando lo requieran realizar, pues ya está la receta ahí total. Y bueno, aquí para realizar el shampoo, ya poniendo todos los ingredientes, obviamente le pusimos un té, que es para obscurecer el cabello, que es el nogal, el romero, costilla de órgano, para darle esa tonalidad oscura para el cabello, para darle un poquito más de, oscurecer un poco las canas. Y aquí, hasta que se mueva, hasta que espese todos los ingredientes para poder ya después envasar. Aquí un poquito, ¿cómo se dice? Aquí ya empezó a espesar y que se nos pasó la sal. Obviamente va a quedar un poco más
pues diríamos un poquito más duro a la consistencia, pero no pasa nada, se le agrega solamente más agua, rinde más el shampoo porque es muy rendidor definitivamente, y esta es una de las formas para hacer nuestros propios shampoos caseros. Y ya le ponemos esencias, esencia de romero o algunas esencias que a ustedes les guste. Y aquí ya quedó espesito, le pueden poner los ingredientes que ustedes quieran. Aquí tenemos lo que tenemos a la mano, se le puede poner sábila, entre otros ingredientes. Para dar posteriormente al siguiente tema, que es el gel, que ponerle el carbapol, la tretanolamida en agua. Y esto que es el vehículo para nuestras tinturas. Aquí estamos agregando esencias para hacer un gel para varices. Este gel ya lleva varias tinturas precisamente para refrescar y generar circulación. Vamos a hacer uno que fue para dolor. Obviamente utilizamos el toloache, tintura de floripondio, también pueden hacer con cannabis, para quitar el dolor muscular, que también puede llevar muchos ingredientes. Aquí fue muy básico porque muchas veces hay elementos que no pueden conseguir en las comunidades, un poco más complicados, pero bueno, estos productos fueron hechos realmente muy caseros, por decirlo de esta manera, ya que nuestra estufa fue obviamente el fogón, como la imagen que ya acabamos de ver, y nuestras plantas. Aquí utilizamos el toloache, el romero, porque sí, ahorita que está lloviendo hay bastante toloache, el agachado, todo con medida. Y aquí vamos a empezar primero por un jabón que es para micosis. Este jabón vamos a utilizar plantas como por ejemplo el romero, el tomillo, también el floripondio, la mercadela y ahí se me olvidó el nombre de la planta amarga. También se puede utilizar la gobernadora. Todas las plantas amargas pueden ser utilizadas para micosis, para quitar hongos en pies y demás. Y una vez que ya estaba el jabón listo, pues hay que envasarlo, ahora sí que con las herramientas que uno tenga, ¿no? Así como vasos de plástico, ya que no hay moldes, pero ustedes ya después pueden comprar sus moldes. Y nuestra estufa, pues obviamente sí hay que regularle, porque definitivamente uno en la estufa es muy diferente a comparación del fogón. Es totalmente diferente, pero aquí las mujeres súper expertas en esa área. ¿Tienen alguna herida también? Jabón neutro con avena y miel para Manchas de la cara, espinillas y suavidad. que también se le puede moler el arroz para que tenga En lugar de dejarlo con arroz, o las dos. Y aquí ya está nuestro jabón para la piel, acné y demás, para dar paso a la pomada en frío, que es nada más mezclar la vaselina con todas estas gotas de esencias para las vías respiratorias, ahora que ya vienen los fríos. Aquí nada más es mezclar todos esos ingredientes en este recipiente. En este recipiente se mezclan todos y se envasan. Eso es todo. Para después seguir con la vaselina, o digamos la pomada caliente, que obviamente aquí ya con nuestro fogón, nuestra estufa, vamos a poner todas las plantas, el pirul, el floripondio, vamos a colocar romero. Normalmente cuando he estado en la Universidad de Chapingo, usábamos guantes, usábamos cofias, cubrebocas, y aquí no. Aquí a capela, porque los guantes, pues, la farmacia queda súper lejos, así que pues ni modo, con lo que había.
Y aquí normalmente ya está soltando todos sus activos al momento de que ya está en esta parte de cocción. Una vez que ya soltó, ya espumó, hay que retirar para poder envasar. Recordemos que en las pomadas, en estos frasquitos que ya están diseñados para esto, guardan muy bien la temperatura, no se hacen feos, no se distorsionan y son muy prácticos. Una vez que ya se envasaron, se ponen al ambiente a que se sequen para poder después tapar. Si los tapamos antes, pueden sudar y generar agua. Entonces aquí ya están nuestros productos, nuestros geles, nuestro shampoo, nuestros jabones y nuestras pomadas, que es lo que realizamos este día. Totalmente productivo. Y esto pueden utilizarlo, por ejemplo, como les menciono, no sé si los mencioné, pero pueden ser utilizados para vender, para regalar en algún evento social de la familia, como jabones ya decorados para bautizos. O sea, tienen como una gama, un espectro mucho más amplio de lo que pueden hacer con esto. Son algunas ideas que se pueden aplicar. Y bueno, con esto termino el video de hoy. Sé que no grabé mucho, pero ya les haré poco a poco todos estos elementos que acabamos de realizar. Nos vemos hasta el siguiente video. Que estén muy bien. Saludos, compartan el video y suscríbanse al canal.